Jeffrey Leonard Dahmer, denominado por la policía y la sociedad estadounidense como el caníbal de Milwaukee por la crueldad y horripilante forma de acabar con la vida de sus víctimas. Durante el juicio confesó haber tenido relaciones sexuales con los cuerpos de algunos de ellos ya fallecidos y de haber cocinado partes de estos para comérselas. Entre los años 1978 y 1991 mató de forma atroz a 17 personas, la mayoría hombres jóvenes a quienes sedujo y engañó para consumar su torcido deseo, torturarlos hasta la muerte, violarlos y devorarlos. ¿De dónde vino? Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Estados Unidos. Una de sus biografías resalta que algunos de sus maestros notaron el cambio de temperamento de Jeffrey cuando tenía 10 años. Su padre Leonel trabajaba como químico y su madre Joyce era telegrafista. La mujer que luego fue pareja de su padre, Charity Dahmer, contó que sabía que este chico utilizaba ácido para diluir los tejidos blandos de los animales y extraer los huesos, práctica que usaría más adelante a los cuerpos de sus víctimas, según la revista Time. De acuerdo con un relato de Dahmer a las autoridades, el divorcio de sus padres, ocurrido cuando estaba a punto de graduarse de la secundaria, profundizó aún más la percepción de abandono que sus maestros habían visto durante su infancia. Fue en esta etapa que comete su primer crimen. Stephen Hicks, un joven de 18 años, que se dirigía a un concierto cerca del lugar donde vivía en junio de 1978. Dahmer, de su misma edad, lo encontró en una carretera cercana cuando manejaba su auto y ofreció llevar a Hicks al concierto, pero primero lo invitó a su casa a tomar un trago. Estando allí le dio 2 golpes en la cabeza con una pesa para ejercicios. El asesino en serie inició con Hicks un ritual macabro que se repetiría con otras víctimas. Diluía los cuerpos de sus víctimas en ácido, los desmembraba y luego almacenaba los huesos. Dahmer confesó más tarde que se quedó con la cabeza entera para contemplarla a solas. Acudió a la Universidad de Ohio, pero fue expulsado tras cursar un solo semestre debido a sus inasistencias y bajo promedio académico. Su padre lo envió al ejército, pero de ahí también fue expulsado por alcoholismo y mal comportamiento. Se mudó a casa de su abuela en las afueras de Milwaukee en 1981. Ahí se dedicó a frecuentar bares gays y tiene encuentros sexuales con otros hombres. Steven, de 25 años, se convirtió en la segunda víctima del depravado asesino en serie. En noviembre del año 1987, lo conoció en un bar y lo convenció para irse con él a un hotel. Durante el juicio argumentó no recordar cómo lo asesinó. Su testimonio apunta que despertó al día siguiente con el cuerpo sin vida del joven y sus manos llenas de moretones. La abuela de Dahmer lo echó de la casa y tuvo que alquilar un cuarto barato en el centro de Milwaukee. Entonces inició una serie de asesinatos con el mismo modus operandi. Conocía a un joven en un bar, lo seducía, lo drogaba para después estrangularlo. También les ofrecía dinero para posar desnudos para él. Así fueron asesinados varios. En julio de 1991, ofreció $100 a Tracy Edwards, de 32 años, a quien convenció de acompañarlo a su casa para tomarle unas fotos desnudo. Pero pronto Edwards descubrió las intenciones del criminal. Logró escapar del apartamento y alertó a 2 policías que acudieron al lugar. Tras descubrir fotografías de cuerpos desmembrados, desnudos, 4 cabezas de sus víctimas, un corazón, un barril con restos humanos y muchos otros hallazgos, Dahmer fue arrestado. Confesó que había asesinado a 11 personas, también de haber cometido actos de canibalismo y necrofilia con los cuerpos después de asesinarlos. En el juicio fue hallado culpable de 15 asesinatos y condenado a igual número de cadenas perpetuas. En total, debía cumplir en la prisión estatal 946 años. Sin embargo, tras su amplio rechazo por la propia población penitenciaria y varios intentos de ser asesinado en prisión, la mañana del 28 de noviembre de 1994, en un extraño o deliberado cambio en la rutina carcelaria, Jeffrey Dahmer fue hallado en el piso del gimnasio de la prisión con la cabeza aplastada por una pesa, rodeado de un lago de sangre.